acá frente a ustedes después de 2 años, ¿verdad? Con la pandemia, donde todos los, bueno, yo he venido apoyando el seminario de empresarios, pero en manera virtual, modalidad virtual, pero es la primera vez que lo hago presencial. Entonces, pues bueno, están todos bienvenidos, mucho gusto. Como les decía, mi nombre es Juan Carlos Vargas, yo soy gerente general y CEO de la compañía Facturo Colombia. Facturo Colombia es una compañía que se dedica a apoyar sobre todo pequeños y medianos empresarios en temas de transformación digital empresarial. Este es un tema que entró en boga ahora en Colombia y que tuvo una aceleración muy pronunciada justamente con el tema de la pandemia. Entonces nosotros, bueno, antes de hablar de Facturo, para completar mi presentación, soy egresado de la Universidad Minuto de Dios, esta es mi alma mater. Entonces pues es una sensación muy bonita también volver a la universidad que tantos semestres y tantos años me dio formarme. En algún momento estuve en el lugar donde ustedes están, haciendo parte de los seminarios de empresarios. Ahora veo que se han fortalecido, eso pues es muy agradable para uno como egresado, ¿no? Verlo. Hice unos estudios complementarios en temas de finanzas. Bueno, estoy egresado a la universidad, programa de administración de empresas, de la promoción del 2013. Promoción 2013. Después hice unos estudios complementarios en finanzas, temas de programación neurolingüística y algo que no tiene nada que ver con eso, normas internacionales de información financiera. En ese entonces yo me desempeñaba en áreas administrativas. Yo trabajé muchos años, cerca de unos 15, 16 años, en una multinacional muy importante, colombiana, de origen caleño, que fue Carvajal. En esa multinacional pues tuve la oportunidad de hacer carrera y pues el tema de la administración, el tema de las finanzas iba como por ese lado, que yo me desempeñaba en áreas administrativas. Tuve la oportunidad de hacer parte de las áreas de facturación y recaudo, lo cual pues sin querer después me sirvió muchísimo, porque cuando dentro de la misma compañía di el salto a la unidad de documentos electrónicos, me empezó a enrolar por todo este tema de lo que ahora llamamos sistema de facturación electrónica, pero entendido desde cómo arranca el proceso, qué siente o qué hace una persona que se sienta a facturar, cuál es la importancia de la factura para la empresa. Entonces, de cierta manera esa experiencia sí me sirvió bastante. Hacia el año 2019, y ahí les quiero contar un poco de experiencia de vida, final de año, ya después de haber hecho una carrera en esta empresa importante, y a quien agradezco muchísimo por todos los años que me dio, veo que es hora de dar un vuelto o un salto de calidad en mi carrera profesional y en mi desarrollo profesional. Tomo la opción o la decisión de independizarme y crear Facturo Colombia. Todo el segundo semestre del año 2019 se nos fue estructurando cómo se iba a crear la compañía. En diciembre del 2019 ya se materializa, les digo muchísimas gracias, muy amables, me quedo hasta mediados del mes de enero del 2020, elaborando y diciendo pues mi entrega, normal, cuando me da un cargo. Empiezo a trabajar ya de lleno en Facturo, con muchísimas expectativas, con todo un presupuesto, un pipeline. Bueno, habíamos hecho un plan de negocio súper interesante que empezó a ejecutarse en enero del 2020, con muchísimas expectativas. Trabajamos enero, trabajamos febrero, en un tema de sembrar, de cosechar negocios, y hacia marzo 20, más o menos, llega la declaratoria de la pandemia. Sale nuestro presidente Iván Duque Márquez, no recuerdo si fue el 20, qué día exactamente fue, diciendo que, bueno, el primero salió el tema de COVID y que era COVID y para todos eso era nuevo, y después sale nuestro presidente, compañía del ministro de Salud, una noche a las 8 de la noche, una locución diciendo que nos van a encerrar. Entonces, pues obviamente, todos los sustos del mundo, ¿cierto? Porque estás a 2 meses de haber empezado una compañía, y no tanto por nosotros, porque nosotros podíamos trabajar desde casa sin ningún problema. Todos los productos y servicios, sobre todo servicios que manejamos, se manejan de manera virtual, de manera digital.
todo el proceso de enrolamiento se hace de manera digital de un usuario. ¿Sí? No dependemos de la presencialidad para absolutamente nada. Más allá de pronto un cliente que diga, no, sí, yo quiero que me visites, yo quiero que me veas, y pues ya. Hoy es una realidad un poquitico distinta. Pero en ese entonces, pues, por el tema de acomodarnos para trabajar no era tanto lío. Igual uno lo puede hacer desde la casa. Nosotros ya veníamos con esa mentalidad incluso desde antes. ¿Para que nos íbamos a poner a gastar en oficinas? Y a gastar servicios públicos y demás cosas. El tema era por nuestros clientes. Porque si un cliente no vende, o más bien, vamos para atrás. Si un cliente, un comercio, no abre su negocio, no vende, pues no va a facturar. ¿Cierto? La misma DIAN, que es la entidad que regula todo este sistema de facturación electrónica. Obviamente por la situación, lo entiende y dice, oiga, venga, yo ahorita no le voy a poner una carga más, estamos entrando en un aislamiento, en todo el tema de, nos van a encerrar, como decíamos coloquialmente, pues yo no le voy a poner una carga más al empresario. Entonces, ¿qué hace con la normatividad? La corre. ¿Qué pasa con nosotros? Nos quedamos de brazos cruzados. Pero ahí viene algo que siempre yo recalco mucho y que estando en un escenario como estos, con futuros emprendedores y futuros empresarios, me gusta comentar. El empresario y el emprendedor a veces hace más por terquedad y por persistencia que por otras cosas. No quiere decir eso que yo no tenga que hacer un plan de negocio, por supuesto que tengo que tener un plan de negocio. Antes de dejar un trabajo estable, yo tengo que saber a qué es lo que me voy a dedicar. Tengo que tener un capital. Si no lo tengo, tengo que saber cómo lo voy a levantar. Esa decisión no se toma de la noche a la mañana. Cuando yo decidí montar Facturo, no lo hice de la noche a la mañana. Tenía un plan, un capital y gracias a Dios tenía un ahorro. Me sirvió más o menos para vivir unos 6 meses. Ese ahorro durante los primeros meses de la pandemia, que fue lo más duro. Ya hacia mayo, junio, se va como recuperando la cosa. De cierta manera algunos negocios van volviendo a la normalidad y pues digamos que de manera paulatina se fue recuperando el tema. Pero sí fue un golpe muy duro. Entonces ahí es lo que yo les digo, más allá, o sea, son cosas complementarias. Lo primero es que uno sí debe tener una estructura muy clara de plan de negocio. Saber a qué se va a dedicar, saber si lo que va a vender, si lo que va a ofertar está respaldado, bien sea por una normatividad, por un gusto del mercado objetivo, conocer ese mercado objetivo, saber quién es, eso se llama el buyer usuario, y es quién es esta persona que me va a comprar, ¿cierto? Tenerlo estudiado antes de tomar una decisión y lanzarme al ruedo. Ahora, no puede pasar lo contrario, que yo tenga toda una estructura y entonces empiece como cuando la persona no está acostumbrada a bañarse con agua fría, que coge y empieza a meter un pie, y luego coge y mete el otro, y luego coge y mete la mano, y luego la otra, y se empieza a lavar las manos ahí. No, eso también es de decisión. O sea, si yo tengo un plan en el que creo, tengo un estudio de mercado, tengo un plan de negocio, y ahí en adelante, pues, bueno, hay una cantidad de terminología que no voy a entrar a detallar. Pero tengo toda una estructura de mi negocio, el que yo quiero tener, también es de decisión. Y no solamente de decisión de empezar, sino de perseverancia, porque ser empresario no es fácil. Yo no voy a llegar acá, y no solamente por la pandemia, en general, no voy a llegar acá por el discurso de sí, emprender que es muy chévere y muy rico y demás. Sí es muy rico, sí es muy chévere, pero no podemos olvidar que es duro. Es duro, es de mucha perseverancia, es de mucha paciencia. No siempre el plan de negocios que nosotros tenemos está estructurado a las mil maravillas, ¿sí? Nosotros somos humanos, tenemos falencias, podemos cometer errores, incluso en la concepción de nuestro plan de negocio, ¿cierto? Y además de eso, pues están los factores externos. Díganme, hacia el 2019, septiembre, Amor y Amistad que estamos celebrando, ¿quién se iba a imaginar que para el año de febrero del 2022 íbamos a estar todos aquí con mascarilla? Nadie, eso llegó y nadie se lo imaginaba. Entonces, bueno, primero quería dejarles ese mensaje ya de experiencia, para luego ahora sí contarles un poquito de Facturo.
Facturo nace, tenemos la idea, y eso fue una idea perseverante que tuvimos de no dejarnos derrotar. En el mismo mes de marzo, cuando se declara el aislamiento, decidimos crear un programa que se llama Factura tu Casa. ¿Qué hacía ese programa Factura tu Casa? Que toda la agenda de eventos que teníamos planeada y pactada para hacerla presencialmente, que incluía cajas de compensación, cámaras de comercio y entidades referentes de diversos sectores. Yo recuerdo que en febrero del 2019 alcanzamos a estar en la clínica Marley, ante un auditorio un poco más grande de médicos, hablando de factura electrónica, ¿cierto? Ya con el tema del aislamiento todo eso se cancela, presencialidad cero. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos Factura tu Casa. Factura tu Casa es un programa virtual de acompañamiento en el cual le dijimos a toda esta gente con la que ya habíamos pactado escenarios y eventos: oiga, pues para eso está Zoom, para eso está Meet, para eso está Teams. Bueno, Teams no me gusta, la verdad. Pero bueno, está Zoom y está Meet. Ay, mentira, la profe siempre utiliza Teams. Indiscreción. No, es que no me ha ido como muy bien con Teams. Está Zoom, está Meet, bueno, hay una cantidad de plataformas que ahora hasta nosotros tenemos un operador de telefonía IP que nos lo ofrece dentro de la telefonía IP. Es un tema de hacer webinars y hacer streaming. Entonces, bueno, le decimos a esta gente: oiga, que no cambiamos la modalidad y lo hacemos virtual. Me acuerdo tanto del primer evento de facturación electrónica, lo hicimos para empresarios del departamento del Huila. Se conectaron dos personas para que Juan Carlos se diera una charla de lo que era la facturación electrónica de hora y media. Hoy día, para contarles un poco, Factura tu Casa ha llegado a más de 75.000 empresarios a nivel nacional, de los cuales cerca de 2.500 ya son usuarios nuestros en servicios de facturación, nómina electrónica y software de gestión. Entonces, también se trata de ser persistente. ¿Sí? Se trata de ser persistente. Nosotros, por ejemplo, entramos bajo una modalidad de alianza con un operador, ya tenía la plataforma montada. Nosotros no tuvimos que desarrollar absolutamente nada de plataforma. Simplemente nos hicimos distribuidores para Colombia de esa plataforma. No desarrollamos absolutamente nada y estoy seguro que tenemos más usuarios que muchas de las personas que desafortunadamente hicieron una inversión de 700 a 1.000 millones de pesos. Porque ese es un tema que tú te tienes que autorizar, ¿cierto? Hay que tener una autorización de la DIAN. Y lo que hacemos es totalmente normal y regulado y no infringe ninguna normatividad. Entonces se trata también de eso, de tener plan de negocio claro, a la vista, y ser muy perseverante y muy paciente. ¿Sí? Ahora sí les voy a contar un poquito de, bueno, para el que de pronto todavía no sabe, me gusta, yo soy pegado para el la noche porque yo sé que ustedes están un poquito más empapados. De pronto para todos no es venir a hablar en chino. Muchos de ustedes están en empresas o están pensando en crear empresa y ya de alguna manera les ha tocado. ¿Sí? Pero yo les voy a contar un poquito cómo ha sido el avance y qué pasó con esto. Facturación electrónica. En el 2020 justamente arranca su masificación. Venía de un periodo en el cual le había tocado más que nada a los grandes contribuyentes del país. En Colombia hay más de 3,5 millones de contribuyentes, ¿cierto? Y habían entrado más o menos 12.000, de los cuales 3.500 eran grandes contribuyentes, los demás voluntarios. En el año 2020, hacia el segundo semestre, empieza esta normatividad a aplicar y consiste en que todas las facturas que yo le hago a mis clientes, ¿cierto?, debían ser de manera electrónica, a través de plataformas. Yo entraba hacia mi factura, esa factura viajaba en línea a la DIAN, volvía con un aceptado y de ahí sí se la podía enviar por correo electrónico a mi cliente. Pretensión de esto, como lo plantea la entidad fiscal: 2. Primero, eliminar papel, 0 procesos físicos, que es la DIAN a futuro en cuanto al tema tributario. 2. Establecer un cerco sobre el tema de control fiscal. Desde que se implementó la facturación electrónica, el recaudo de impuestos en Colombia, sobre todo en la parte corporativa, ha ido incrementando año a año en porcentajes de 2 dígitos: 10, 12, más o menos 14%. Y era que muchas personas desafortunadamente estaban evadiendo. Entonces, cuando DIAN implementa esto,
todo lo tenemos que pasar por factura electrónica. Cada factura que yo hago va en línea hacia la DIAN y vuelve. Eso pasa en línea. ¿Eso qué hace? Que muchas personas tengan que migrar su modalidad, los que estaban evadiendo dejar de evadir. Año 2020 se vinculan más o menos 550.000, 600.000 empresas a hacer este tema. Y todos con mucho riesgo. Entonces la gente no sabía que era factura electrónica, todo como el hermetismo, la cosa. Entonces pensaban que les iba a caer una maldición vudú si implementaban la factura electrónica. Hoy día hay más de 720.000 facturadores electrónicos. Los demás entraron el año pasado cuando no eran obligados. Muchos entraron de manera voluntaria. Y hoy 2022 ya podemos decir que ha empezado a madurar la facturación electrónica en nuestro país. Y por eso la frase, le perdimos el susto. Ya es más natural de pedir una factura electrónica. Yo voy a, bueno, hice hace poco un tema de notaría, pues dame mi factura electrónica. Fui a hacer la tecnomecánica del carro, factura electrónica. Que le compré la llanta del carro, factura electrónica. Que hay, si quieren conocerlo, se han ido a Home Center. Home Center tiene uno de los mejores manejos de factura electrónica. Es muy bueno. Tienen unas pantallas en las que uno se registra, el registro es súper fácil, y de una vez le dice si les pide tirilla o factura electrónica. De una vez. Y si uno le dice que sí factura, al correo, pum, de una vez le tira y le llega la factura electrónica. Porque es bueno pedir factura electrónica, primero por un tema de formalidad, y segundo, porque todos muy seguramente a futuro vamos a ser contribuyentes. Hoy lo somos unos, hoy no lo somos algunos. Cuando yo pido mi factura electrónica y mi cliente me hace la factura electrónica, así sea mi cédula, esa compra está quedando en la DIAN. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a la DIAN? Que yo estoy comprando. Y resulta que para efectos tributarios, yo en este momento de pronto no presto servicio, no pasa nada, pero voy haciendo el hábito. Pero las personas que prestan una actividad económica, un servicio o venden algún bien, todos los ingresos van a tener que reportarse a la DIAN de cierta manera, ¿cierto? Cuando yo reporto esto en ventas, de eso el socio DIAN nos dice, a mí me toca tanto porcentual, ¿cierto? Sobre mis ventas. Pero resulta que si yo tengo tanto así de compras, pues eso se cruza y el porcentaje que yo tengo que pagar de impuestos ya es mucho menor. Por eso es que es tan importante acostumbrarnos a pedir la factura electrónica. Porque eso nos va empezando a cruzar y en el momento que yo haga actividad económica y demás, obviamente esto se va dando analizado, ¿no? No es que las compras que yo hago ahorita me van a contar en 5 años. Pero vamos creando el hábito. Vamos creando el hábito de pedir la factura, ¿cierto? Y el día de mañana que yo haga actividad económica, ya tengo el hábito, simplemente pido factura electrónica, todos los costos que yo tengo se están soportando, mis ingresos también, pero me está cruzando. Entonces eso es lo que hace que la carga tributaria sea menor. Es decir, que pague un poco menos impuestos. ¿Bien? Acá tenemos un embudo muy sencillito. Cuatro secciones nomás del embudo. Para entender qué pasó en el avance de la facturación electrónica. Primero, los contribuyentes. Esos son los que están hace rato en factura electrónica. Ya incluso la entendieron, la asimilaron y ya están avanzando hacia un nuevo nivel de entendimiento, ¿cierto? E interacción con sus procesos internos. Ya le están sacando el jugo. Ya los proveedores a todos les piden factura electrónica y con esa información hacen data interna. No sé si algunos de ustedes en sus empresas trabajan, por ejemplo, con el sector salud, un Colsanitas, un Allianz, ¿cierto? Son empresas que ya incluso le dicen a sus proveedores, tú me la tienes que entregar así, con estos requisitos y demás. Y no es por capricho, es porque ellos internamente trabajan con esa información, le sacan provecho a la factura electrónica. No solamente tienen un proveedor al que le pagan por hacer una factura en vez de la DIAN. Es que eso lo vuelven data, información y empiezan a operar con ella. ¿Bien? Y así en muchos sectores. Las grandes superficies también lo hacen. Hay muchísimos sectores de los grandes contribuyentes que ya le están sacando provecho a eso. Luego, llegaron los responsables de IVA, que fueron los que tuvieron que entrar en su mayoría en 2020 y algunos en 2021. Ya se les normalizó su uso. Ya la ven como indispensable, ya dicen sí, hay que pedirla y hay que hacerlo. Cuando yo compro y cuando yo vendo las pido y ya está. Ese mercado ha madurado muchísimo.
Luego viene el sector de los voluntarios, ¿cierto? El sector de los voluntarios ya está empezando a entender los beneficios, ¿cierto? Algunos ya dicen, a mí todavía no me toca, pero pues yo entro de una vez. Aquí tengo un voluntario, como persona natural. Yo tengo una empresa, pero yo también tengo una actividad como persona natural. Allá arriba hay un loguito que dice Juan Sarmiento Transformación Digital a tu alcance. No se alcanza a ver. Yo hago consultoría. O sea, de pasar de tomar la decisión de si lo hacía o no lo hacía y demás, ya hoy hago consultorías en este tema. Para distintas empresas, para empresas como Accounter, por ejemplo. Y eso se me convierte en una actividad económica. ¿Qué hice yo? Como voluntario me vinculé. Hago factura electrónica. No me tocaba, pero lo hago. Y el último grupo, que son los rezagados y los no requeridos, ¿cierto? Los no requeridos está bien, porque hay herramientas de inclusión para ellos. Pero los rezagados, los que no han querido entrar, hay una fuerza de tracción. Primero, que la normatividad, ese tema ya no es opcional. Si yo soy requerido a hacerlo, por mi calidad tributaria, debo hacerlo, ¿cierto? Entonces, primero está la normatividad. Pero hay una fuerza de atracción, y por eso está en la parte baja del embudo, mucho más fuerte que el mercado. ¿Qué pasa con el mercado? El mercado, como ya la entiende, como ya está avanzando hacia nuevos niveles, como ya comprende que es un beneficio, además de ser un cumplimiento normativo, un beneficio, la empieza a exigir. Entonces, hay empresas que si tienen el proveedor A y el proveedor B, y el proveedor A le entrega factura electrónica y el proveedor B no, empiezan a comprarle más al proveedor A. Eso ya está empezando a pasar, incluso desde el mismo año pasado. Entonces estos que están rezagados, el mismo mercado los empieza a jalonar. A mí me llaman a diario personas a decirme, pues es que yo había hablado con ustedes por allá en 2020, en 2021, y a mí se me había olvidado eso, pero es que ya yo tengo un cliente que me exigió eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues ya, eso me dijo el producto. ¿Sí? Entonces el mercado, de hecho hoy, es una fuerza de tracción más fuerte que la misma normatividad. Eso se convierte en una etapa inicial de madurez de la factura electrónica en nuestro país. Ahora, vamos a enredar un poquito más el tema. Resulta que cuando me dicen facturación electrónica, pues yo ya entendí qué es. Que es que cuando yo vendo, pues hago factura electrónica en una plataforma, y va a la DIAN y demás. Y cuando compro, pues la pido. Y me va a llegar a mi correo ya con una validación y bueno, unos temas ahí que debe tener. Que no voy a entrar pues como en el aspecto técnico de lo que debe tener una factura electrónica por el tema del tiempo. Pero resulta que nuestro amigo Dian enreda un poquito más la pita. No porque quiera, ni porque sea una ocurrencia de la DIAN. Colombia está en mora de implementar todo eso. Somos de los países rezagados en Latinoamérica. México, Chile y Brasil nos llevan años de diferencia, por lo menos unos 10 en este tema. Entonces Dian dice, listo, ya implementamos esta primera parte, ¿cierto? Ahora vamos con todo lo demás. Todos esos son documentos que van a ser parte ya de un sistema de facturación electrónica. Entonces aquí vamos a tener para divertirnos por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahora va a venir el tema de la recepción. La recepción también se va a empezar a volver de cierta manera mandatoria. En el sentido que yo voy a tener que soportar o dar los aceptados de las facturas y de los aceptados de los bienes que yo recibo para poderme deducir eso después en los costos y gastos. Ahí no quiero entrar tanto en temas contables, pero pues más o menos esa es la esencia. ¿Sí? Entonces también voy a tener que ahora soportar la recepción de los documentos y la aceptación. Viene uno que está en boga ahorita. De pronto algunos de ustedes trabajan en estas áreas. Nómina electrónica. ¿Cierto? ¿Qué es la nómina electrónica? No es otra cosa sino reportarle a nuestra socio DIAN, que todos los empresarios tenemos un socio que se llama DIAN, todos los costos y gastos que tenemos asociados a los pagos de temas de nómina, de las personas que tenemos contratadas en la empresa. Entonces ahora, si yo tengo 5 empleados, voy a tener que reportarle a la DIAN mensualmente por cada uno, en un documento electrónico, cuánto le estoy pagando, cuánto le estoy deduciendo y cuáles son los netos a pagar a ese empleado. No es tanto que la DIAN quiera saber cuánto se gana la gente. Para eso va al DANE o al Ministerio de Trabajo, consigue esa información.
Es más, porque los temas de nómina hacen parte de los costos. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los ingresos y los costos? De esa pila de los costos hace parte de la nómina. Entonces ya empieza DIAN a regular y a tener control también sobre los costos. No solamente sobre los ingresos, sino sobre los costos también de las empresas. Eso es control fiscal. Bien. Luego viene un tema que es un documento de soporte en compras, que es un documento que se hace para dar inclusión a todas esas empresas que no están obligadas a facturar. Hablemos de el señor de la panadería. Yo me acuerdo que llegué a una panadería donde vendían unos croissants y unos roscones deliciosos. Pero el señor seguramente no es obligado a facturar. ¿Por qué? Por ingresos, porque él no cumple el tope por ingresos. Yo no tengo por qué obligarlo a la factura. Si yo soy un obligado a facturar, pues yo sencillamente lo que hago es, le recibo al señor su recibito, su tirillita, su cuenta de cobro, lo que él me entregue, con los datos de la empresa, y yo como obligado soy el que hago ese documento electrónico. Y así sustento lo que estoy pagando ahí para que después me lo pueda deducir de mis impuestos. Ese va a entrar en operación este año, ese documento. Viene otro que es el Radian, una plataforma que crea la DIAN para llevar todo el tema de trazabilidad de la circulación de las facturas electrónicas. Y ahí enredo todavía más la pita. ¿Qué pasa? Las facturas electrónicas, igual que un cheque, igual que una letra de cambio, por ejemplo, son un título o valor. ¿Sí? Un título o valor que yo puedo comprar y puedo vender. No sé si sabían que yo puedo salir y negociar una factura electrónica. ¿Sí? Si yo le hago una factura electrónica a la Universidad Minuto de Dios por 10 millones de pesos, ojalá fuera, pero no. Pero digamos que se la hice por 10 millones de pesos. Y llega el momento de que el movimiento me dice, listo, yo te la pago a 60 días, ¿sí? Porque son mis políticas de pago. Pero resulta que yo estoy a 23 de febrero, 23 de febrero, y no he pagado las cesantías de mis empleados. Entonces eso me va creando una sanción por día por no haberlas pagado el 14 de febrero. Entonces yo necesito la plata ya. Yo no puedo esperar 60 días. Y eso le pasa a todos los empresarios del país, y más ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo ir con esa factura al mercado financiero. Ahí están muy metidos el tema de los bancos, por ejemplo, con temas de factoring, y decirle, señor banco, tengo esta factura por 10 millones de pesos. ¿Usted me la compra? El banco me va a decir, bueno, ¿quién es usted? Venga, yo le hago un estudio. ¿A quién le hizo la factura? A la Universidad Minuto de Dios. Ah, no. Perfecto, ellos pasan el estudio sobrado. Le doy 9.800.000 pesos ya, el día de hoy. Entonces yo le digo, ok, listo. Tome su factura, deme mi plata, y juicioso me voy para el fondo de cesantías a pagar las cesantías de mis empleados. Muy fácil, funciona así. Pero ¿quién lleva trazabilidad de que yo le entregué la factura al banco y que ahora el banco es el que le va a cobrar a la universidad? ¿Cierto? Eso necesita trazabilidad. Y no se puede hacer a punta de correos electrónicos. Entonces, por eso la DIAN crea esa plataforma, para que todos esos eventos que se van dando con esas facturas, yo los pueda registrar ahí. Entonces ahí va a quedar trazabilidad de todo lo que pasa con una factura electrónica. Si la entregaron, si la aceptó, si la endosó, si tiene un aval, si tiene una limitante jurídica, lo que sea. Va a quedar ahí consignado hasta el tema del pago. Cuando se hace el pago se reporta y ahí la factura deja de circular y no. Porque ya se pagó, ya no puede circular más. ¿Sí? Van a venir otros documentos equivalentes electrónicos. Ahí no me quiero extender mucho, pero temas como, por ejemplo, yéndonos al día a día. Los servicios públicos, los recibos de servicios públicos, el documento de los peajes, las finquitas que le entregan a uno, son documentos que, por ejemplo, se van a volver electrónicos. La tirilla que nos entregan en el supermercado, cuando vamos a un Olímpica, a un Éxito, a lo que sea, o un Alcosto, y compramos y nos dan una tirillita post, eso se va a volver electrónico también. Después vendrá el comercio exterior y otros documentos que va a seguir regulando la DIAN, ¿cierto? Para llegar hasta una contabilidad electrónica. A futuro, todas las empresas y contribuyentes que lleven contabilidad van a reportar casi que en línea los movimientos contables a la DIAN. ¿Cuándo va a pasar eso? Unos años. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar. Ya pasó en México, ya pasó en Chile, ya pasó en Brasil, creo que en Argentina también. En Ecuador creo que ya están avanzados con este tema. Este tema es muy extenso. Bueno, aquí les traje como un grafiquito
de cómo funciona el tema de la recepción de facturas electrónicas. No me va a extender, simplemente lo voy a colocar acá. ¿Cómo está funcionando hoy? Cuando yo pido una factura electrónica, me llega a mi correo electrónico tradicional, ¿cierto? Yo puedo o no revisarla y no pasa nada. Hay personas que la piden por pedirla incluso. Entonces, como que la tienen ahí y ya, no pasa nada. ¿Qué va a pasar ahora, sobre todo a nivel empresarial, con la facturación electrónica? El año pasado, y esta ley sí que tiene incidencia en todo lo que es este sistema de facturación electrónica, salió la ley 2155. ¿Alguien de ustedes la conoce? Ley 2155 del 2021. Si yo les digo reforma tributaria, ¿de pronto mejor? ¿Sí? Fue la reforma tributaria que se aceptó, se legisló y se sancionó en el mes de septiembre del año 2021. Y tiene un artículo, esa reforma tributaria, que es el artículo 3. Y ese artículo 3 nos empieza a hablar de todo lo que pasa, lo que va a pasar con el sistema de facturación electrónica y cómo desde ahí le da dientes a la DIAN para empezar a hacer más control fiscal. ¿Sí? Tanto así que leyendo esto, obviamente un tema de impuestos y una cantidad de cosas que pasó una y otra vez por el Congreso, hubo tirada de piedra y de todo por el tema, pero esto siempre pasó todas las revisiones. Con polarización y todo en el Congreso, esto siempre fue de los temas que pasó todas las revisiones. ¿Por qué? Porque es necesario. Sea para izquierda, derecha, centro, arriba, los de abajo, los de todo. Para todos es necesario a nivel económico, por tema de control fiscal. Entonces, en cuanto al tema de la recepción de las facturas, es cuando la ley nos dice que debe empezar a manejarse también el acuse del recibo de la factura. Es decir, ya no voy a poder decir, no, la factura yo la recibí, quedó, sino que tendré que aceptarla, la factura, dentro de un tiempo prudente que son 3 días. Y lo mismo si recibo bienes o servicios. Ya pensando en una empresa que esté recibiendo una dotación o algo así, y se vaya a deducir eso en los costos, va a tener que aceptar la factura y los bienes también, mediante documentos electrónicos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué debe pasar? Que la DIAN va a tener que reglamentar cómo va a funcionar eso. Yo hablo de documentos electrónicos, pero DIAN es quien va a tener que reglamentar eso. ¿Para qué? Para que esos costos y gastos se puedan garantizar que sean deducibles en impuestos. No me voy a extender, porque no quiero entrar pues como en el tecnicismo, entrar como demasiado en el tecnicismo porque, para no confundir. Pero pues más o menos esa es la idea. Yo voy a tener que darle como aceptación a la factura. A nivel empresarial primero y ya después a nivel también de las personas que ejercen actividad económica. Lo mismo el documento de soporte en compras no ligados a facturar electrónica, que es ese documento de inclusión para don Jorge, el señor de la panadería, que yo le voy a comprar unos refrigerios. Entonces ahí, rápidamente yo tengo dos opciones. Si yo soy facturo y yo le voy a comprar unos refrigerios a mi gente, porque pues vamos a hacer una reunión, un kick-off de año, donde vamos a hacer toda la planeación del 2022. Y somos 10 personas y vamos a comprar unos refrigerios. Yo tengo dos opciones para comprarlo. O lo compro en la panadería Santa Elena, y yo sé que me va a dar factura electrónica o en los hornitos, y me sale cada refrigerio a 5.000 o a 10.000 pesos. Y por ahí puede pasar. O se los compro a un Jorge. Que un Jorge me va a vender cada refrigerio completo en 4.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, tengo las dos opciones. Yo por pedir la factura electrónica diría que le pago los 10.000 pesos. Pero resulta que a un Jorge yo también le puedo comprar. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que para soportar costos y gastos, hoy, ¿cómo lo estoy manejando? Yo me voy por el facturador electrónico, ¿cierto? Que me entrega la factura electrónica. Y eso lo que va haciendo es que se registre de una vez en la DIAN la compra que yo estoy haciendo. Cuando a mí me hacen una factura electrónica, como yo les decía hace un rato, se va quedando una registrada. ¿Qué va a pasar entonces con don Jorge? Con el señor de la panadería. No le puedo comprar. Porque es que él a mí me entrega es un talonario. Eso sí los han visto, ¿no? Los talonarios, el recibito. Si mucho me entrega una cuenta de cobro. Y dice, no, pues yo hago una cuenta de cobro porque pues, yo le pregunté a mi hija que estudiaba en la minuto y ella me dijo que como yo no soy obligado a facturar, yo le puedo entregar una cuenta de cobro. Y está bien. ¿Cierto? Pero entonces ahí viene la pregunta hacia el tiempo. Eso a mí no me servía para llevar y que me quedara así registrado igual que arriba. Bonito, de una vez al NIC.
¿cierto? Ahí es donde nace ese documento que yo hago con la cuenta de cobro o el recibo que me entregaba Jorge, ¿cierto? Yo lo hago con la información que él me entrega y de esa manera garantizo que también esa información, ese costo o ese gasto que yo estoy teniendo se reporte así allá arriba como la factura electrónica. Entonces es una herramienta de inclusión para también contarle a un Jorge. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, en temas de ese interrogante, ahí nos serviría el tema de la caja menor, teniendo en cuenta que uno tiene que hacer por caja menor el 20% de las ganancias que uno tenga. Sirve el tema de la caja menor. ¿Qué es lo que pasa? Que esos gastos varios que tú vas reportando con documentos diferentes a la factura electrónica, la norma los va reduciendo año tras año. Cada año el porcentaje es menor. Entonces viene el 40, luego el 30, luego el 20 y así lo vas a llegar a cero. Va a llegar un momento en que tú todos los costos y gastos los vas a tener que registrar mediante documentos electrónicos. Todos. Entonces hay veces que la empresa dice, pues eso es caja menor, yo pierdo eso. ¿Sí? Ojo con eso, en la nómina electrónica nos ha pasado mucho, tratándome un poquito el tema. Y es que la empresa dice, pues yo tengo solamente un empleado, yo para qué voy a meterme en ese gallo, a hacer nómina electrónica, que reporte a la Bianchi mensual, yo mejor no hago eso. Contadores, los he escuchado diciendo eso, a contadores, que son personas que asesoran empresarios. Cuando a mí me dicen eso, yo lo primero que le digo es, ¿usted sabe cuánto le vale su empleado al año? Un empleado con salario mínimo, ahí sí, al empresario le vale 20 millones de pesos. Mínimo, le vale 20 millones de pesos. Con la parte de salario, horas extras, la carga prestacional y demás, mínimo le vale 20 millones de pesos. Entonces cuando me dicen eso, yo le digo, bueno, entonces a usted esos 20 millones no le sirven en deducible. No le sirve, porque pues, si uno lo quiere hacer, pues es porque eso no le sirve. No, pero claro, yo como la regalo, esa plata la gano. Entonces, y lo mismo pasa con eso, y muchas veces la caja menor se nos va en que 100 mil pesos, en que 200 mil, en que 300 mil, y cuando yo me doy cuenta en el año, ¿cuánto se fue en caja menor? Gastos varios. ¿Quién no ha ido a la asamblea del conjunto? Gastos varios, 12 millones de pesos. Pero ¿de dónde salieron los...? No, es que eso es manejo de caja menor. Entonces, eso es una vena que tienen abierta las empresas, que tiene un huequito chiquito, y por ahí va saliendo. Pero eso desangra, eso desangra. Entonces ahí es donde yo puedo aprovechar estas herramientas. Ahí yo puedo aprovechar esto y deducirme todo. Ejemplo de este documento. Nosotros tenemos un cliente que es una constructora pequeña. Y ellos están haciendo una obra de un edificio, ¿cierto? Levantamiento de un edificio. Pero ellos, por lo mismo que no tienen un sistema logístico como el que pueda tener una Marilo, Prodesa o bueno, estas grandes constructoras, Bolívar, pues ellos dependen mucho de la llegada del material. Resulta que pasa que enfrente de la obra, de este edificio, un señor con muchísima visión ferretero montó su ferretería. El señor obviamente no es obligado a facturar, la acaba de montar. Ahí en un garaje, montó la ferretería y empezó a venderles que la caja puntillas, que el tubo, que el viaje de arena, que el bulto de cemento y etc. Cuando esta gente fue a mirar todo lo que le estaba comprando a ese señor, de a poquitos, mientras les llegaba todo el viaje de material, le estaba comprando una millonada. Si ellos no hubiesen hecho, porque ellos están haciendo este documento ya, si ellos no estuvieran haciendo eso, quién sabe cuánta plata estaban dejando de deducirse, sin darse cuenta, porque eran gastos del día. Vaya, cómprele a un cosito un viaje de arena, vaya, cómprele a un cosito otra cosa, que un bulto de cemento, que para terminar aquí, que yo no sé qué, y así se va yendo la plata. Listo, nómina electrónica. Les voy a contar muy rápido cómo opera esto. Ya con un poquito de más detalle, pues por si de pronto ustedes en sus empresas tienen esa necesidad. Aplica para las empresas o personas naturales que son declarantes de renta y facturadores electrónicos. Por el momento aplica solo a facturadores electrónicos. Quien sea facturador electrónico y declarante de renta, debe hacerlo. Así tenga un empleado, no importa. De un empleado hasta N empleados. ¿Bien? Para hacer nómina electrónica y para hacer cualquier documento electrónico, yo lo primero que tengo que entrar es un micrositio que habilitó la DIAN y decirle cómo voy a operar. Y hacer unas pruebas.
Esas pruebas yo las hago, realizo unos documentos en prueba, y ahí la DIAN me dice como, ok, check, usted ya quedó listo, puede empezar a operar sus documentos. Esto debe llevar una numeración interna. Cada vez que yo hago un documento para reportar la nómina de un empleado, eso debe llevar una numeración, tal como la que yo llevo, por ejemplo, en una facturación. Yo no puedo sacar esa numeración. Si yo doy la factura 1, 2, 3, yo no puedo irme a la 10. Y si me voy a la 10, después tengo que asegurarme de volver a la 4. A la 3, 4. A mí me salté yo. Pero tengo que seguir el consecutivo. Lo mismo pasa con el tema de la nómina electrónica. Y eso es por contrato. Hay un calendario, un calendario según el número de empleados. Ya estamos en la fase final. Pero la fase final es la fase que toca a todo el mundo. Para los 10 primeros días del mes de marzo, tienen que hacer esto o empezar a reportarlo todas las empresas que tengan entre 1 y 10 empleados. Yo me atrevo a pensar que puede llegar a ser más del 75-80% del padrón nacional empresarial. Se debe hacer un documento mensual por empleado. Esto para quien de pronto ya tiene algún acercamiento con ese tema. Y existía la duda, si yo tengo 100 empleados, entonces pues yo hago un solo documento y reporto a todo el mundo ahí. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Hay que hacer documento por empleado. Documento por empleado al mes. Se hace de esa manera. Hoy se puede hacer de dos maneras. O yo hago un desarrollo propio, es decir, invento una plataforma para hacer eso, como la DIAN lo pide, o contrato un proveedor nuevo. Hay soluciones, digamos la DIAN tiene para algunos documentos solución gratuita, para la nómina todavía no. La va a sacar, pero no sabemos cuál. Se debe firmar los documentos con certificado digital, ahí no va a extender tampoco, sencillamente es como una firma digital que yo le pongo a cada documento garantizando que es un documento válido. Se debe enviar máximo el 10º día del mes siguiente, por eso hablaba de los 10 días del mes de marzo, que es cuando arranca para este tipo de empresas. Y bueno, eso pues ya es muy puntual para agencias de empleo, cooperativas y demás. Deben inscribir esa responsabilidad en el RUT. ¿Cuándo? Cuando la DIAN lo estipule. ¿Qué responsabilidad? La que la DIAN dice. ¿Por qué? Porque ellos operan como un intermediario. Hagamos un cuestión, una agencia de empleo contrata personas que ponen en misión en otras empresas. Entonces no están trabajando directamente para mí, pero todo el contrato y todo eso sí lo tengo hecho. Entonces, por eso digamos que se da esa variable especial en mi caso de las empresas. ¿Cuándo? Cuando la DIAN lo diga y lo que DIAN diga que hay que colocar. Y listo, ya con eso abro de pronto el espacio, unos minuticos para tema de preguntas. Los veo a algunos de ustedes confundidos, es normal. De pronto para algunos de ustedes puede ser normal que me hablen de esto de entrada, ¿cierto? De pronto yo no estoy acostumbrado a escuchar este tipo de cosas. Yo sí les quiero decir como futuros empresarios y como emprendedores que seguramente van a ser, empápense de estos temas. Empápense de estos temas, no solamente por el tema normativo, por lo que yo también les comentaba, el tema del mercado. El mercado está avanzando y está evolucionando muy rápido en temas de tecnología, está avanzando rapidísimo. Ya Uber y Google, y no me acuerdo si es Tesla, las empresas que están en una carrera por la conducción automática, ¿sí? Por crear vehículos autónomos que se conduzcan automáticamente, que se conduzcan de manera autónoma, y están en esa carrera, y ya han logrado en Estados Unidos mandar camiones de una ciudad a otra autodirigidos, automáticos. Entonces, por ejemplo, imagínense todo lo que es tema de las personas que manejan servicio público y demás. Eso se llama un poquito en llegar a Colombia, pero va a llegar algún día. Entonces, uno como empresario, uno como emprendedor, tiene que estar al tanto de estas cosas. ¿Sí? Así en el momento, el día de hoy, no le agregue todo el valor, igual el valor sí nos agrega, pero así no me agregue todo el valor, en algún momento de mi vida lo va a hacer. En algún momento de mi vida lo va a hacer. Nosotros tenemos referente país de México. Ellos llevan 10 años implementando esto. Todos estos documentos que yo les mostré y más, otros más, y no han terminado. Nosotros apenas estamos empezando. Entonces, ahí tenemos como que irnos enrolando, ir aprendiendo, ser muy curiosos con ese tipo de información. No solamente el sistema de facturación electrónica, ya en adelante todo lo que es transformación digital.
y ya es cómo esto interactúa con los procesos de la empresa. ¿Cómo me interactúa si yo tengo un proceso de fabricación, inventarios, con el tema de la facturación? ¿Cómo interactúa el tema del cálculo de la liquidación de la nómina con la nómina electrónica? El reconocimiento del talento humano que llevamos los empleados. Y otras cosas más, la contabilidad, ¿cómo juega con eso? La contabilidad. Pues ya son cositas que uno debe irse preguntando y que debe ser muy curioso. A veces el empresario entra por ósmosis porque le toca, pero no le saca provecho a este tipo de cosas. Entonces, a eso se le puede sacar mucho provecho. Mucho provecho. Entonces, la invitación es esa. Sean curiosos, investiguen, indaguen, hagan parte de su plan de negocio el tema de transformación digital. Vean que es muy importante. Temas como el e-commerce. Las ventas por e-commerce entre el 2020 y el 2021 crecieron más del 50%. ¿Qué pasó? Que todo el mundo que compraba en una tienda física se fue a comprar a una tienda virtual. Y ahí cambio la pregunta. ¿Qué pasa con los que no tienen una tienda virtual? Están dejando de vender. Están dejando de vender. Entonces se empieza a volver una necesidad. El tema de transformar digitalmente nuestros negocios. Por eso la invitación. Indaguen, sean curiosos y háganlo parte de su plan de negocio, háganlo parte de lo que ustedes quieren estructurar para sus futuros negocios. Creo que no tenemos preguntas. ¿Sí? ¿A partir de qué momento un pequeño empresario o una pequeña empresa debe empezar a ser contribuyente? Esa es una buena pregunta y la voy a dividir en dos partes la respuesta. Primero, es diferente ser contribuyente a ser facturado. Las dos responsabilidades van por separado. Yo aún si no soy obligado a ser contribuyente puedo ser facturado y no me hace contribuyente. Entonces digamos que por eso es que también he dado tanto voluntario, porque no es obligatorio, o sea, no está una enlazada con la otra. Dos, ya si yo quiero ver a la luz de la normatividad, eso aplica para personas jurídicas, empresas, eso sí aplica para todas, y personas naturales que hagan actividad económica mayor, o digamos, ingresos por actividad económica del periodo, entiéndase año anterior, mayores a 3.500 VT. Para el que no han escuchado que es un VT, es la unidad de valor tributario. Es como la unidad de medida de la vía para todo. Eso más o menos da como 120 millones de pesos. Da como 120 millones de pesos. Es decir, si yo como abogado, médico, profesor incluso, por prestación de servicios o lo que sea, hice ingresos mayores a 3.500 VT, es decir, más o menos 120 millones de pesos el año anterior, debo facturar a un persona natural. O sea, y cuando eso ocurre, digamos, que al final de este año se logra que este año se llegue a ese momento. Lo que uno debe declarar es a partir de ese momento lo del año anterior. Sí, claro. Ahí es que se hace contribuyente y ahí a partir del año anterior es que empieza. Ya es para atrás. Y para las pequeñas empresas, ¿ya había escuchado algún número como límite de empleados? ¿Hay algo así?